Muchas gracias, senadora Beltrones, presidente. De igual manera que los compañeros que me han antecedido en la palabra, hacer algunos comentarios pues breves, toda vez que esta no es una sesión para verdaderamente hacer un análisis y generar un debate para dictaminar la minuta. Pero sí nos parece importante hacer algunas consideraciones por parte de nuestro grupo parlamentario para ir poniendo sobre la mesa algunas de las preocupaciones que tenemos. En primer lugar, señalar con toda claridad que nuestro grupo parlamentario no se opone a los mecanismos de democracia participativa o de democracia directa. Creemos que complementan a la democracia representativa y la pueden perfeccionar en algunos casos. El problema es que este no es un mecanismo de democracia directa que favorezca al ciudadano. No es un mecanismo que empodere al ciudadano frente al poder ejecutivo, toda vez que, como aquí ya se ha explicado, no está planteado en los términos de una verdadera revocación de mandato, sino en términos de una ratificación de mandato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a la hora de facultar al propio sujeto de una eventual revocación de mandato en los términos de la minuta, lo que se está buscando es hablar de su permanencia, no de su destitución. Esto desnaturaliza la figura de revocación de mandato como la conocemos en el mundo. Creo que no hay ningún país en el mundo en donde el sujeto de la revocación de mandato pueda pedir que se someta a consideración de la ciudadanía su permanencia en el cargo, o más bien corrijo, si hay dos, Venezuela y Bolivia, y no sé si sean precisamente los ejemplos de regímenes que queremos emular en la intención de empoderar a la ciudadanía mediante este tipo de mecanismos. Entonces, primero dejar claro que para nosotros no es una revocación de mandato lo que se está planteando, sino un mecanismo para plantear la permanencia o la ratificación del mandato, en este caso, del Ejecutivo Federal o los ejecutivos a nivel local. Si fuese una herramienta para la ciudadanía, entonces tendría que decirse que solamente los ciudadanos pueden solicitar la revocación del mandato, y entonces habría que entrar a definir qué número de ciudadanos en relación a la lista nominal deben concurrir para solicitarla, y entonces habría que hablar de cómo hacer vinculatoria esta eventual revocación de mandato en términos acordes y congruentes con nuestra Constitución y con nuestras leyes electorales, porque simplemente para ejemplificar, introduce la minuta un concepto que no existe en ninguna parte del derecho electoral mexicano, que es esto de hacerlo vinculatorio por la mayoría absoluta de los votos emitidos en urna, cuando todo el concepto de validez de los votos es importantísimo en el derecho electoral mexicano, y se habla justamente de la votación efectiva emitida. ¿Para qué? Para que los votos nulos, por ejemplo, que pueden estar en una urna, no cuenten como parte de la votación. Y aquí pues vemos que al introducir este tipo de conceptos novedosos, pues no se está generando una incertidumbre, digamos, respecto de el objetivo. Entonces, no es un mecanismo para el ciudadano. Por otro lado, celebramos muchísimo que el presidente de la República haya decidido firmar pues no sé, una carta de no intención de reelección, pero nos parece que es un poco ocioso, porque la reelección no está a debate en ningún momento en nuestro país. De hecho, el presidente, a la hora que rindió protesta ante el Congreso de la Unión, juró guardar y hacer guardar la Constitución. La no reelección es un principio constitucional que está vigente. Entonces, bueno, pues qué bueno que haya firmado ante todos otra vez hacer respetar el principio de no reelección. Entonces, creo que todo esto está confundiendo un poquito el debate. Por otro lado, hablando de la revocación de mandato, eso sí, si de eso se tratara esta minuta, en primer lugar, pues buscaríamos que fuese solo un instrumento para el ciudadano, no para el Ejecutivo en ninguno de los órdenes de gobierno, tampoco para el Legislativo. Creemos que debe ser una herramienta para empoderar a la ciudadanía. Estaríamos, desde luego, pidiendo que fuese, en el caso del presidente de la República o de los gobernadores de los estados, una sola vez dentro de su mandato, y una vez concluida la mitad
del ejercicio para el cual fueron electos, es decir, una vez concluidos los 3 años de ejercicio del mandato con el que fueron electos. De ninguna manera nos parece que un ejercicio de esta naturaleza deba ser concurrente con ningún proceso electoral, ni a nivel local ni a nivel federal. Pediríamos que fuesen procesos autónomos de la dinámica electoral, toda vez que la presencia en una boleta de revocación de mandato del Ejecutivo Federal o de un ejecutivo de un estado, pues al mismo tiempo de una elección concurrente, pues introduciría elementos de inequidad en la contienda, que como todos sabemos es uno de los principios pues más caros de nuestro sistema electoral y constitucional. Por otro lado, pediríamos también que de aprobarse una figura de revocación de mandato, que insisto, perdón que reitere, no es esta que viene en la minuta, pues tendría que entrar en vigor a partir del 2024, es decir, para un nuevo mandato, un nuevo presidente con un mandato nuevo en 2024, o los gobernadores subsecuentes. Todo ello, pues porque los mandatarios que tenemos hoy en el país fueron electos para un periodo constitucional ya fijado. Los ciudadanos votamos y votaron por ellos esas entidades con un mandato de una temporalidad clara. Modificar este mandato a la mitad, pues nos parece que contraviene todos los principios constitucionales y legales elementales. Creo que nos pasa como lo que nos pasó cuando discutimos la iniciativa de prisión preventiva oficiosa. En ese caso yo señalé en esta comisión que si lo que no nos gusta es el sistema penal acusatorio, discutamos el sistema penal acusatorio y no busquemos parcharlo con otras figuras. Aquí me parece que nos pasa lo mismo. Si no nos gusta el sistema y el régimen presidencial, pues discutamos con seriedad un cambio de régimen y una reforma del Estado integral. Pero no busquemos introducir mecanismos propios de otros sistemas políticos en un sistema como el nuestro, que no está diseñado de esta manera, insistiendo de nueva cuenta que esto no nos parece una verdadera revocación de mandato. Y brevemente sobre la consulta, creo que hay muchas iniciativas de esta legislatura aquí en el Senado sobre consulta popular, de todos los grupos parlamentarios, me parece. Nosotros hemos presentado alguna, el PAN, me parece que Morena también, y creo que hay siete iniciativas de modificación al 35 constitucional en materia de consulta popular, que pues nos parecería congruente que pudiesen dictaminarse si vamos a entrar a modificar la Constitución en este tema. Y solo dos comentarios. Uno respecto a las materias que se prohíbe en la minuta que puedan ser objeto de una consulta popular. Se cambia esta redacción, la redacción existente en el artículo 35 respecto a el tema fiscal. Y se introduce una redacción un poco rara hablando de las bases y tasas impositivas. Más allá de otras consideraciones, nos parece que hablar solamente de la prohibición de someter a consulta popular dos de los elementos del impuesto automáticamente permitiría que otros de los elementos de los impuestos, como el sujeto o el objeto en la época de pago, pudiesen ser objeto de consulta popular. Y no me queda del todo claro si esto es lo que se está buscando, y en todo caso pues habría que estudiarlo. Y en la iniciativa que nosotros presentamos de consulta popular establecimos como una de las prohibiciones la posibilidad de someter a consulta popular las grandes obras de infraestructura, que para nosotros es un tema importante, puesto que nos parece que las grandes obras de infraestructura obedecen, o cuando menos deben obedecer, a un análisis serio, técnico, una evaluación de una serie de factores que no necesariamente están presentes en una consulta popular. Serían los comentarios iniciales, presidente, de nuestro grupo parlamentario, y reiterar que cuando se quiera discutir el tema de revocación de mandato con seriedad, pues estaremos ahí para fortalecer y empoderar a los ciudadanos en su ejercicio libre y democrático de control de los poderes ejecutivos, pero no nos parece que esta minuta sea el caso. Es un mecanismo no de revocación, sino de ratificación, y busca introducir un elemento de inequidad en las contiendas electorales con todos los riesgos que ello implica para nuestra democracia.